Buenos días. El día de hoy vamos a ver el Journal Club correspondiente al día de hoy, 16 de octubre, que se titula La mayoría de los pacientes con urticaria espontánea crónica autoinmune también tienen urticaria autoalérgica, pero no al revés. Agradezco la asesoría de la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada. Mi nombre es Claudia Anaí Estavillo Gómez, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. La revista donde se reportó este artículo fue en la revista de Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice. Este artículo fue publicado en agosto del 2023. El factor de impacto que tiene es de 9.4 y el autor principal es Ji-Q Chiang. Este autor trabaja actualmente en el Centro de Referencia y Excelencia de Urticaria, que se abrevia como UCARE, del Instituto de Alergología Charité de la Universidad de Medicina de Berlín, y es miembro corporativo de la Universidad de Berlín. También trabaja en el Instituto Fraunhofer de Medicina Translacional y Farmacología, que se abrevia como ITMP, y Alergología e Inmunología de Berlín, en Alemania. Como introducción, la urticaria crónica espontánea se define por la recurrencia de ronchas con picazón, angioedema o ambos durante más de 6 semanas. Y la urticaria crónica espontánea afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Por lo general, suele durar más de un año en la mayoría de los pacientes y tiene impacto en la calidad de vida de estos mismos. Los factores que se han reportado principalmente afectados es el impacto en el sueño, la salud mental, el rendimiento en el trabajo o escuela, y también hay reportes donde se afecta el funcionamiento sexual. El tratamiento de la urticaria crónica espontánea tiene como objetivo prevenir los signos y síntomas de la enfermedad hasta que se produce la remisión espontánea. Sin embargo, actualmente la comprensión de la fisiopatología de este tipo de patología está todavía incompleto. Se mencionan en el artículo dos mecanismos principales de activación de los mastocitos y los vamos a dividir en estos que voy a mencionar. Vamos a estar mencionando a lo largo de la presentación estas iniciales, UCEAA y UCAI, que significa urticaria crónica espontánea autoalérgica y urticaria crónica espontánea autoinmune. En la urticaria crónica espontánea autoalérgica también se llama urticaria crónica espontánea autoinmune tipo 1. Y en este tipo de urticaria, los protagonistas son los anticuerpos de inmunoglobulina E contra la peroxidasa tiroidea, que se abrevia como TPO, o la interleucina 24, que es la IL-24. Importante mencionar que puede ser una u otra. Y aquí se activan los mastocitos de la piel al encuentro con el autoantígeno. En la siguiente tipo de urticaria, que es urticaria crónica espontánea autoinmune, también se llama espontánea autoinmune tipo 2B. Aquí los protagonistas son los autoanticuerpos de inmunoglobulina G y van a estar dirigidos hacia la inmunoglobulina E o el receptor de alta afinidad, que es el FC de la inmunoglobulina E. Se demostró en este artículo que los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica y autoinmune tienen características clínicas distintas y también la respuesta al tratamiento de estas va a ser diferente. En este caso se menciona el omalizumab y se reporta que, por ejemplo, la urticaria crónica autoalérgica tiene una respuesta buena y rápida al omalizumab, a diferencia de la urticaria crónica autoinmune. La urticaria crónica espontánea es una enfermedad impulsada por los mastocitos y la activación de estos mismos conduce a que haya una liberación de activadores o de mediadores proinflamatorios, incluidos la histamina. Como definición de la urticaria crónica autoinmune, tiene que haber una triple positividad
de estos tres factores que voy a mencionar o pruebas. Se tiene que haber una prueba cutánea de suero autólogo positiva, una prueba de activación de basófilos BAT y un inmunoensayo IgG anti receptor FC de la inmunoglobulina E. Tienen que estar los tres presentes, hay que saber eso. Muy pocos estudios evaluaron a los pacientes con urticaria crónica espontánea en busca de urticaria crónica espontánea autoalérgica. Y hasta ahora, solo un estudio caracterizó la prevalencia y las características clínicas de la urticaria crónica espontánea autoinmune. Se habían hecho varios estudios previos, pero no habían mezclado las características de ambas. Y a lo largo de los años, pues ha habido muchas preguntas sobre la urticaria crónica autoalérgica y la urticaria crónica autoinmune. Y varias de estas preguntas que seguían sin respuesta son de las que se tomaron como base para realizar este estudio. Dentro de estas, ¿cuántos pacientes con urticaria crónica espontánea tienen urticaria crónica espontánea autoalérgica, urticaria crónica espontánea autoinmune o ambas? Siguiente pregunta. ¿Son los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica diferentes de los pacientes con urticaria crónica espontánea autoinmune? Para abordar estas preguntas, se evaluaron a más de 100 pacientes con urticaria crónica espontánea y buscaban marcadores tanto de urticaria crónica espontánea autoalérgica como de urticaria crónica espontánea autoinmune. De los que se utilizaron para la urticaria crónica espontánea autoalérgica era la inmunoglobulina G anti-TPO y anti-interleucina 24. Y de la urticaria crónica autoinmune, como mencioné previamente, utilizaron prueba cutánea de suero autólogo, utilizaron el BAT y también utilizaron el inmunoensayo IgG contra la fracción FC del receptor IgE. Dentro de los materiales y métodos que se utilizaron en este estudio, pues fueron 111 pacientes. Estos pacientes se presentaban a la clínica ambulatoria del Centro de Referencia y Excelencia de Urticaria, que se abrevia CREU, en Berlín. Llegaban los pacientes a sus consultas y se les hacía medición de rutina, se les tomaba muestra de suero y esta muestra de suero la congelaban y la almacenaban a una temperatura de menos 80 grados centígrados. Cuando era el tiempo ya oportuno, pues tomaban esas muestras para hacer los estudios adecuados. Se les pedía a los pacientes que al menos 2 semanas antes no consumieran corticosteroides y que 3 días antes no consumieran antihistamínico. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Medicina de Berlín. Para poder obtener las muestras o los marcadores de IgE anti-TPO, se hacían algunos procesos químicos en el laboratorio especiales. Por ejemplo, en este caso se utilizaban, las placas que ya estaban recubiertas con anti-IgE se incubaban primero con suero diluido, luego con 1 miligramo por mililitro de TPO humana, biotilinada, seguido de streptavidina HRP, con un tipo de aparato que se llama Thermo Fisher, y SL con GE Healthcare. En todos los marcadores que voy a estar mencionando, pues se utilizaban un percentil de 95%, y si los niveles respectivos pasaban de esto, pues se consideraban positivos. Para el caso de la inmunoglobulina E anti-TPO, se utilizaron 47 controles sanos, y los pacientes, como mencioné, que tenían un nivel de corte por arriba de este percentil de 95, pues eran considerados como positivos. Para determinar qué pacientes tenían positivo IgE anti-IL-24, también se midió con un ensayo inmunoabsorbente, solo que aquí fue utilizado la prueba ELISA. Se utilizó también en la streptavidina HRP, Thermo Fisher y SLG de Healthcare. Los puntos de corte aquí también se determinaron con 47 controles sanos y por arriba del 95%. Todos los que tenían arriba de este corte pues eran considerados positivos. Aquí vamos a ver que ya en este marcador cambiaron los controles sanos. Aquí ya fueron menos. Aquí los autoanticuerpos de inmunoglobulina G
contra el receptor de FC de la IgE se detectaron también mediante ELISA. También los puntos de corte se determinaron con un percentil arriba del 95 y, como mencioné, aquí se utilizaron únicamente 24 controles sanos. Los que tenían por arriba de este percentil del 95% eran considerados positivos. ¿Cómo fue que se realizó la prueba cutánea de suero autólogo? Se evaluaron las ronchas resultantes a los 15 minutos y a los 30 minutos de que se aplicó y se consideró la prueba cutánea de suero autólogo positiva si la roncha medía más de 1.5 milímetros de diámetro, comparándolo con el control que fue la solución salina. Y la prueba de activación de basófilos, abreviada como BAT, en esta prueba se incubó sangre completa heparinizada extraída del mismo donante sano con suero diluido del paciente. Las células se tiñeron con CD3, CD193, CD63 y CD203C. Pero los que tenemos que saber que fueron los que más impacto tuvieron o sirvieron como marcadores de activación de basófilos fueron dos los importantes, el CD63 y el CD203. Los valores de BAT se presentaron como positivos para estas dos, CD63 y CD203. Y esto fue dividido entre los basófilos totales. El punto de corte también se partió a partir del percentil del 95% y aquí se utilizaron 51 sueros de pacientes sanos. Los que estaban por arriba de este percentil se consideraron que tenían una prueba de activación de basófilos positiva. Voy a mencionar las definiciones de todos estos conceptos que vamos a estar mencionando o de los distintos fenotipos de la urticaria crónica espontánea. Primero, la urticaria crónica espontánea autoalérgica, que la vamos a abreviar como UCAA, se definió como urticaria crónica espontánea con niveles positivos de IgE anti-TPO, IgE anti-IL-24 libre o complejada o ambos. Vuelvo a comentar que puede ser una, puede ser otra o pueden ser las dos. No UCEAA, que es no urticaria crónica espontánea autoalérgica. Esta se definió como pacientes con urticaria crónica espontánea que no tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica. La urticaria crónica espontánea autoinmune, UCAI, se definió como urticaria crónica espontánea con una prueba cutánea de suero autólogo positiva, un BAT positivo, junto con un resultado positivo de IgG anti receptor de FC de la inmunoglobulina E por medio de ELISA. Tienen que estar los tres presentes. No UCAI se definió como pacientes con urticaria crónica espontánea que tuvieron ninguna o una o dos, pero no las tres pruebas positivas para el diagnóstico de urticaria crónica espontánea autoinmune. Otro grupo, la urticaria crónica espontánea autoalérgica más la urticaria crónica espontánea autoinmune, se definió como urticaria crónica espontánea con autoalérgica y autoinmune. La urticaria crónica espontánea autoalérgica menos la urticaria crónica espontánea autoinmune es la urticaria crónica espontánea con urticaria crónica espontánea autoalérgica, pero que no presenta urticaria crónica espontánea autoinmune. Y el último grupo es cuando no está ninguno de los dos. No hay una urticaria crónica espontánea autoalérgica, no hay una urticaria crónica espontánea autoinmune, únicamente urticaria crónica espontánea. Estos fueron los estudios de laboratorio que se le realizaron a los pacientes, a estos 111 pacientes que acudieron a su consulta de rutina. Un hemograma completo, niveles séricos de inmunoglobulina E total por medio de un de FADIA Inmunocap, anticuerpos TPO IgG, complejos inmunes circulantes, proteína C reactiva y anticuerpos antinucleares. Para medir la actividad de la enfermedad de urticaria y la calidad de vida, se utilizaron estos tres principales métodos. Para la actividad de la enfermedad de la urticaria, se utilizó puntaje WAS 7
midiendo 7 días de la enfermedad. Para el índice de calidad de vida se utilizó el índice de calidad de vida en dermatología, DLQI. En este se midió el impacto en la calidad de vida y hubo ciertos parámetros que se utilizaron. Si el puntaje era de 0 a 1, se reportó que no tenía efecto en la calidad de vida. Si era de 2 a 5, era un efecto pequeño. Si era de 6 a 10, un efecto moderado. De 11 a 20, un efecto muy grande. Y de 21 a 30, un efecto extremadamente grande. La prueba de control de urticaria se utilizó para medir el control de la enfermedad durante las últimas 4 semanas. En términos de signos y síntomas, también se valoró el deterioro de la calidad de vida, la eficacia del tratamiento y el control general de la enfermedad. Cuestión de estadística, las pruebas que se estuvieron utilizando, bueno, para el análisis estadístico se realizó utilizando IBM-SPS, la versión 27. Se utilizó la prueba de Zafiro-Wilk para comprobar la distribución normal. Se utilizaron la mediana y el rango intercuartílico, la media y la desviación estándar para los datos distribuidos de manera normal y anormal de forma respectiva. Para la comparación de variables continuas se utilizó la prueba de Mann-Whitney o la prueba de TD-Student cuando se comparaban dos grupos. Y cuando comparaban variables binarias, aquí utilizaron la prueba X cuadrada o de Pearson o la prueba exacta de Fisher. Y la significación estadística se indicó por una P de 0.05 o menos. Y también se realizó un diagrama de Euler proporcional al área. Dentro de los resultados, de los más importantes que voy a mencionar primero, es que más de la mitad de los pacientes con urticaria crónica espontánea tienen urticaria crónica espontánea de tipo autoalérgica. De los 111 pacientes que participaron en el estudio, 9, que equivalen a un 8%, tuvieron urticaria crónica espontánea autoinmune. Saber que estos son de forma triple positivos para prueba cutánea de sobreautólogo, para el BAT y para la inmunoglobulina G anti-FC del receptor IgE. Más de la mitad de los 111 pacientes con urticaria crónica espontánea, 64 pacientes que equivalen a un 58%, tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica y estos tenían anticuerpos IgE contra TPO y o IL-24. Comparando los porcentajes, 58% urticaria crónica autoalérgica contra 8% únicamente de urticaria crónica autoinmune. De los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica, se reportó que únicamente el 41% tenían IgE anti-TPO positivos y el 31% eran IgE anti-IL-24. Lo importante de recalcar de aquí es que predominaban más los IgE anti-TPO en los pacientes con IgE autoalérgica, con urticaria espontánea, autoalérgica. Aquí vemos nuevamente, pues 8 de los 9 pacientes, que equivalen a un 89%, tomando únicamente el grupo de urticaria crónica espontánea autoinmune, también tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica. Al contrario, solo el 13% de los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica tenían urticaria crónica espontánea autoinmune. Y aquí vemos en esta gráfica cómo vemos en azul bajito, o en azul cielo, los pacientes que no tienen ni urticaria crónica espontánea autoalérgica ni urticaria crónica espontánea autoinmune. Vemos con color rosa fuchsia los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica, que pues es una parte grande, que es un 58% de todo la cantidad de pacientes, y en un color, en este color que es como gris, beige, vemos los pacientes con urticaria crónica espontánea autoinmune como tienen un porcentaje más pequeño dentro de los pacientes con urticaria crónica espontánea, pero es el grupo que comparte ambos tipos de urticaria, y vemos como solo este porcentaje, que es un 13%, tienen solamente urticaria crónica espontánea autoinmune.
Los pacientes con urticaria crónica espontánea autoinmune son diferentes de aquellos sin urticaria crónica espontánea autoinmune. Estos pacientes, recordar que fueron 9 pacientes y cumplieron con los 3 criterios que ya habíamos mencionado. Este fenotipo de urticaria crónica espontánea, la mayoría de los pacientes, o más bien todos en este fenotipo, fueron mujeres. Se encontró que en este fenotipo había un deterioro importante de la calidad de vida, había mayor activación de la enfermedad. En este fenotipo se encontró que los pacientes tenían anticuerpos tipo ANA positivos en un 89%. Se encontró también que era más frecuente los anticuerpos IgE anti-TPO y que el recuento de eosinófilos, basófilos y los niveles de IgE total eran más bajos que otros fenotipos. En casi todos estos pacientes hubo una presencia de anticuerpo TPO y L24. Este otro tipo de fenotipo, los pacientes que tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica, son diferentes de aquellos sin urticaria crónica espontánea autoalérgica. Aquí los pacientes eran más jóvenes que otros fenotipos. Los niveles de complejos inmunocirculantes e IgE anti-TPO eran más altos. Aquí también se vio que los niveles de IgE, de eosinófilos y de basófilos eran bajos, al igual que la urticaria crónica autoinmune. Y también aquí pues se vio que la IgG anti-TPO también era mayor. Los experimentos aquí, lo que cambió más en este caso que la autoinmune es que aquí hubo presencia de las pruebas de basófilos. Se encontró que CD63 y CD203 estaban más presentes que en pacientes que no tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica. Los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica y urticaria crónica espontánea autoinmune se ven de forma más grave afectados que aquellos con solo urticaria crónica espontánea autoalérgica. Aquí vamos a ver cómo afectaba cuando los pacientes tenían los dos tipos de fenotipos. Se ve que, bueno, aquí fueron 56 pacientes y aquí se ve que había mayor deterioro de la calidad de vida. La enfermedad, pues se presentaba también de la actividad de la enfermedad mayor. Se encontró que también había ANAs positivos. Se encontró que tanto los eosinófilos como los basófilos también se encontraban bajos y que tanto la tasa de IgE total también estaba baja como los demás y la IgG anti-TPO también estaba alta como los otros dos fenotipos que mencioné. Aquí había una mayor positividad que el resto de los grupos para IgE anti-TPO. Y el último fenotipo que voy a mencionar, que son pacientes solo con urticaria crónica espontánea que no tenían en fenotipo autoalérgico ni autoinmune. Y aquí vamos a ver pues unas características más distintas al resto. Este grupo fueron 46 de los 111 pacientes, que equivale a un 41%. No tenían ni autoalérgica ni autoinmune. 18 pacientes, de los cuales 16% fueron negativos para IgE anti-TPO o IgE anti-L24. Aquí hubo menos pacientes femeninos como los fenotipos anteriores. La enfermedad fue más corta. Había menor actividad de la enfermedad que se reportó con el WAS7 y menor deterioro de la calidad de vida. A diferencia del resto, aquí se encontró que los niveles de IgE fueron más altos. También se reportó que tanto leucocitos como eosinófilos y basófilos también fueron más altos. Y hubo aquí unos niveles más bajos de IgG anti-TPO, que fue diferente a los otros 3 tipos de fenotipos que mencionamos. Tanto PCR como los complejos inmunes circulantes también estuvieron más bajos que los demás. Como discusión, pues este estudio es el primero en caracterizar tanto la urticaria crónica espontánea autoalérgica como la urticaria crónica espontánea autoinmune. Y los resultados que se demostraron fue que la mayoría de los pacientes con urticaria crónica espontánea tienen más urticaria crónica espontánea
autoalérgica, urticaria crónica espontánea autoinmune o ambas, y que la mayoría de los pacientes con urticaria crónica espontánea autoinmune también tienen urticaria crónica espontánea autoalérgica, pero no al revés. Y los diferentes subgrupos de urticaria crónica espontánea están relacionados con diferencias en las características clínicas y de laboratorio, como vimos anteriormente. Para identificar a los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica, se utilizaron los ensayos que estuvimos viendo para inmunoglobulina IgE anti-TPO e IgE anti-IL-24, y todos los pacientes con urticaria crónica espontánea se evaluaron con los siguientes marcadores, que fue IgE anti-TPO, IgE anti-IL-24 y autoanticuerpos IgE adicionales en estudios futuros. Estos son sugerencias que se hacen a partir de ese estudio que debemos de tomar para nuestra práctica clínica para poder fenotipicar a nuestros pacientes con urticaria crónica espontánea. Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es que la mayoría de los pacientes con urticaria crónica espontánea autoinmune también tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica. Como vimos, eran 8 de 9, pero no al revés. Puede ser que los pacientes con urticaria crónica espontánea, con el tiempo, desarrollen autoanticuerpos IgE anti-TPO, antifracción FC del receptor de IgG, y una prueba cutánea sobre autólogo y VAT positivos. La presencia de IgE anti-IL-24, pero no de IgE anti-TPO, no se relacionó con tasas más altas de IgG anti-TPO. Y un nivel elevado de IgG anti-TPO puede ser una característica única de pacientes con UCE con IgE anti-TPO. El perfil de los pacientes que tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica y urticaria crónica espontánea autoinmune concomitante, se encontró que es más similar al de un paciente que tiene urticaria crónica espontánea autoinmune que un paciente que tiene urticaria crónica espontánea autoalérgica, lo que nos demuestra que la autoinmunidad pues es el principal factor que interviene en la fisiopatología de la urticaria crónica espontánea, y por lo tanto pues esto nos puede demostrar el motivo de por qué puede haber en algunos pacientes una respuesta más baja a un tratamiento con omalizumab. Los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica tenían niveles reducidos de IgE total. Dentro de las limitaciones de este estudio fueron que la corte de estos pacientes podría ser preseleccionada como pacientes más graves y resistentes al tratamiento, como para calificarlos a una derivación a un centro especializado terciario. La urticaria crónica espontánea autoalérgica se definió por la presencia de uno o ambos de los dos autoanticuerpos, ya sea IgE anti-TPO e IgE anti-IL-24, y esto pues pudiera subestimar la verdadera tasa de la urticaria crónica espontánea autoalérgica. Hasta la fecha no está claro o no está tan correctos son estos marcadores que se tomaron en cuenta para fenotipicar a estos pacientes. Solo se evalúan a los pacientes en un único momento. No se sabe qué pasaría si les hiciéramos toma de muestra a estos pacientes en unos meses después, si habría algunos cambios, si los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica se convertirían en autoinmune o si estas cifras podrían cambiar. Los autoanticuerpos IgG o IgE son responsables de la urticaria crónica espontánea en la mayoría de los pacientes. En algunos son ambos, siendo dominantes los autoanticuerpos IgG. Es útil saber esto para comunicarlo a los pacientes, para brindarles un concepto que explique también su enfermedad y comprender la prevalencia y relevancia de los mecanismos autoinmunes y autoalérgicos de activación de los mastocitos en la urticaria crónica espontánea. Esto nos puede ayudar a mejorar y a dirigir el tratamiento y sobre todo que sea personalizado para cada paciente de acuerdo al fenotipo de urticaria que presente. Como conclusiones, considero que es importante pedir estos marcadores a nuestros pacientes con urticaria crónica espontánea. Como vimos,
no todos responden a omalizumab o antihistamínicos, y de esta forma pues nosotros podemos dar un tratamiento dirigido, al menos una IgE sérica, pues no está de más solicitarlo. La mayoría de los pacientes con urticaria crónica autoinmune también tienen urticaria crónica espontánea autoalérgica, pero no al revés. La autoinmunidad, más que la autoalergia, es el principal factor patogénico en pacientes con ambos tipos de urticaria. Los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica tienen una respuesta buena y rápida al tratamiento con omalizumab. Los pacientes con urticaria crónica autoinmune tienen altas tasas de enfermedades autoinmunes concomitantes y resistencia al tratamiento con antihistamínicos y omalizumab. Los autoanticuerpos IgG o IgE son responsables de la urticaria crónica espontánea en la mayoría de los pacientes. En algunos intervienen ambos y se menciona que pues, los autoanticuerpos IgG suelen ser más predominantes. Debemos comprender la prevalencia y la relevancia de los mecanismos autoinmunes y autoalérgicos de activación de los mastocitos en la urticaria crónica espontánea. Esto nos puede ayudar a mejorar el manejo de nuestros pacientes y también pues es un parteaguas para estudios más adelante para nuevos tratamientos. Considero yo que es un estudio bastante importante. A mí en lo personal sí me llamó la atención que en el tipo de urticaria crónica espontánea autoalérgica encontrar con que los valores de IgE son bajos, a diferencia de una urticaria crónica espontánea que no es ni autoinmune ni autoalérgica, que mantiene unos niveles de IgE más altos. Entonces, pues esto sí es interesante. Como checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Se hizo porque existían muchas preguntas, había muy pocos estudios realizados previamente y existían muchas dudas. Como mencionamos, las preguntas que se tomaron para este estudio es que cuántos pacientes con urticaria crónica espontánea tenían urticaria crónica espontánea autoalérgica o urticaria crónica espontánea autoinmune, y si había diferencia con los pacientes con urticaria crónica espontánea autoalérgica y autoinmune. Y vimos que pues sí hubo diferencias tanto clínicamente como en cuestión de laboratorios. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un análisis retrospectivo. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación? Sí fue apropiado. ¿Fue ético el estudio? El estudio pues, fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Medicina de Berlín. ¿Y el estudio fue original? Sí fue original, ya que ningún estudio previamente había hecho esta comparación y habían evaluado las tasas y las características tanto de la urticaria crónica espontánea autoalérgica como autoinmune en una misma población de pacientes. ¿Sobre quién fue el estudio? Pues se evaluaron a más de 100 pacientes, específicamente fueron 111 que estaban bien caracterizados con urticaria crónica espontánea. En estos pacientes pues se buscaron marcadores tanto de urticaria crónica espontánea autoalérgica como urticaria crónica espontánea autoinmune. ¿Cómo se reclutaron estos pacientes? Eran pacientes que se presentaban a la clínica ambulatoria de Centro de Referencia y Excelencia de Urticaria en esta Universidad de Berlín y tomaban muestra y material excedente que quedaba, decidieron someterlo a unas temperaturas bajas para después analizar estas muestras y pedirle los marcadores y hacerle las pruebas que mencionamos. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí fue razonable. Hasta el momento ningún estudio había evaluado estas tasas y características. ¿Se controló de forma adecuada el estudio? Sí fue controlado adecuadamente. Se utilizaron muchas guías y referencias para encontrar los marcadores y los niveles de corte, los percentiles adecuados de estos pacientes. El estudio fue lo suficientemente grande como para que los resultados fueran creíbles. Sí, pues se incluyeron a 111 pacientes y eso es todo por mi parte. No sé si auditorio virtual o presencial tengan alguna duda o comentario respecto a este artículo.